Imagínate tropezar con un océano secreto bajo tus pies, un lago gigante que ha permanecido invisible durante milenios. ¿Sabías que en Bolivia existe una masa de agua subterránea tan inmensa que podría cambiar por completo nuestra idea de los recursos hídricos en el planeta? Durante siglos, capas de roca y sedimentos han ocultado este reservorio, tan extenso que desafía toda lógica. Pero ahora, gracias a la última tecnología, sabemos que ahí abajo late un océano invisible. En un mundo donde el agua dulce es cada vez más escasa, encontrar un depósito así supone abrir un abanico de preguntas y posibilidades. ¿Podría ese agua aliviar la presión sobre ríos y embalses? ¿O provocaría nuevas tensiones entre Bolivia y sus vecinos? Los científicos que lideran la investigación han combinado imágenes desde satélites, estudios geológicos y modelos hidrológicos para certificar la existencia de este gigante dormido. Aún así, sigue siendo todo un enigma. ¿Cómo se originó aquel lago? ¿Cuánto tiempo lleva allí? ¿Qué formas de vida podría cobijar en sus profundidades? Bolivia, famosa por sus montañas imponentes y altiplanos infinitos, guarda en su interior más secretos de los que imaginábamos. Esta nación andina se extiende sobre un terreno accidentado, con cordilleras que se elevan hasta acariciar el cielo y planicies que, a simple vista, parecen desiertas. Pero al rascar un poco la superficie, descubrimos un mundo desconocido de agua almacenada bajo tierra, donde enormes esponjas naturales sostienen la mayor parte del agua dulce que no vemos. Hasta ahora, Bolivia contaba con varios acuíferos, pero ninguno tan grande ni tan profundo como el recién descubierto. Este lago subterráneo no es un simple charco. Podría abastecer a millones de personas durante décadas. Su extensión supera los cientos de kilómetros cuadrados y yace a cientos de metros por debajo de la corteza terrestre, protegido por un manto rocoso que lo ha aislado del exterior. El avance en exploración subterránea ha sido clave. Gracias a satélites radar y sensores remotos, los investigadores detectaron zonas con mayor humedad y variaciones en la densidad del suelo imposibles de explicar solo por lluvias o ríos de superficie. Después llegaron las técnicas geofísicas. Enviaron ondas sísmicas al suelo para mapear el subsuelo y descubrieron una cavidad colosal repleta de agua. Más adelante, perforaciones selectivas sacaron muestras que confirmaron la calidad y cantidad de su contenido. Los resultados fueron sorprendentes. El agua es dulce, prácticamente virgen y protegida por siglos de roca. Los expertos la describen como un gigantesco tesoro natural, uno que podría haberse formado hace millones de años, quizás cuando la cordillera de los Andes nacía, o cuando antiguos lagos superficiales colapsaron y quedaron atrapados en el subsuelo. Pero mucha cautela. Explotar un recurso así sin un plan bien trazado podría alterar el delicado equilibrio ecológico. Extraer agua de forma descontrolada bajaría el nivel del acuífero y podría secar manantiales y ríos cercanos. Abrir este santuario subterráneo sin las medidas adecuadas también implicaría exponerlo a contaminantes externos. La posición estratégica del lago añade complejidad. Se encuentra en una zona cercana a la frontera con Perú y Chile, países que también sufren estrés hídrico. Saber que existe una reserva de tal magnitud puede cambiar las reglas del juego geopolítico, desde rivalidades por el acceso al agua hasta oportunidades de cooperación para gestionar juntos este recurso vital. En el plano ambiental, las implicaciones son enormes. Si se usa de forma sostenible, podría reactivar acuíferos superficiales y manantiales que llevan años en declive. Esto daría nueva vida a ríos secos y humedales, recuperando hábitats para aves migratorias, mamíferos pequeños y toda clase de vida que depende del agua. Pero si se hace mal, el impacto sería devastador. Podríamos perder especies únicas antes incluso de conocerlas. La comunidad científica internacional no ha tardado en apuntar su mirada al hallazgo. Agencias como la NASA y la Agencia Espacial Europea estudian la región para entender mejor la dinámica del agua subterránea en ambientes extremos. Conocimiento que podría ser crucial en misiones espaciales en busca de agua en otros planetas. Al mismo tiempo, el gobierno boliviano ya baraja planes para utilizar esta reserva como pilar de su seguridad hídrica. Pero insisten en que cualquier proyecto debe respetar el entorno y los derechos de las comunidades locales, muchas de las cuales viven en el altiplano, en condiciones duras.
Para ellas, este lago podría significar acceso estable al agua potable y nuevas oportunidades para la agricultura, siempre que se gestione con criterios de sostenibilidad y justicia social. Expertos en política del agua subrayan la necesidad de crear marcos legales sólidos. El agua subterránea, a diferencia de la superficial, carece en muchos países de regulaciones claras, lo que aumenta el riesgo de conflictos. Establecer acuerdos multilaterales con los vecinos de Bolivia y protocolos de gestión conjunta será vital para evitar tensiones y garantizar un uso responsable. En el horizonte, este descubrimiento es un llamado a la ciencia y a la cooperación. Debemos aprender cómo interactúan estos oasis ocultos con el clima, el suelo y la biodiversidad. Solo así podremos escribir un nuevo capítulo en la historia del agua, un capítulo que sirva de ejemplo para todas las regiones del planeta que luchan por proteger este recurso irreemplazable. El lago subterráneo de Bolivia nos recuerda que todavía hay misterios por desvelar bajo nuestros pies y que cada hallazgo trae consigo grandes responsabilidades. En un mundo donde el cambio climático y la sobreexplotación amenazan las fuentes tradicionales, este gigantesco depósito podría convertirse en una pieza clave para asegurar el futuro del agua. Imaginan a Isabel, una campesina de la región del altiplano, caminando cada mañana al amanecer hacia aquel manantial casi seco que, hasta hace poco, le daba agua para la olla y para regar su pequeña parcela de papas. Día tras día veía cómo el hilo de agua se hacía más débil, como si la tierra misma estuviera perdiendo su aliento. Entonces llegaron los primeros rumores. Hablaban de un lago enorme bajo el suelo, un mar de agua dulce tan grande que nadie podía abarcar su medida con palabras. Un día, escuchó a los científicos hablar de ondas que atravesaban la roca, de ecos que regresaban con la sorpresa de un bolsillo inmenso de agua. Para ella, aquello sonaba a cuento. Pero al cabo de unos meses el manantial empezó a fluir con más fuerza. Fue como si la tierra le susurrara: «Aquí hay vida guardada». Quizá aún no comprendemos del todo cómo se comunica el corazón subterráneo con la superficie, pero el mensaje quedó claro. El agua existe y quiere volver a aparecer. Pedro, un geólogo local, recuerda el instante exacto en que su equipo detectó la primera señal fuerte en el radar. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando, frente a las pantallas, vieron una mancha brillante que no encajaba con nada conocido. Sintieron que estaban tras el rastro de un gigante dormido. A partir de ahí, todo fue un torbellino de envíos de muestras, análisis de calidad y cálculos de volumen. Cada noche, antes de acostarse, Pedro repasaba mentalmente los resultados, repasando cada posible margen de error, hasta que comprendieron que aquello no era un espejismo. Ahí debajo yacía un océano tenue que brillaba con promesas. La historia de este hallazgo se teje con la de comunidades que durante siglos supieron que algo mágico ocurría bajo sus pies. Cuentan los antiguos sabios del lugar que hubo un tiempo en que los lagos superficiales cubrían partes altas de la cordillera, que gigantescas lagunas se evaporaban con el paso de los siglos y, quizá, parte de ese agua se filtró hasta conformar este reservorio. Se dice que los ancestros adoraban cuevas ocultas donde fluía un hilo cristalino, lugares de culto y silencio. Nadie hoy puede asegurar si esos hilos estaban conectados al gran lago subterráneo, pero la tradición oral sostiene que el agua siempre ha sido sagrada en estos parajes. Mientras tanto, en la sala de reuniones del Ministerio de Recursos Hídricos, proyectan mapas de colores donde cada tonalidad representa un rango de humedad. Son como paletas de un pintor que intenta retratar un paisaje invisible. Ahí, las regiones más húmedas coinciden con un contorno amplio que parece una flor de pétalos gigantes. Ese es el lago oculto. Con un trazo de lápiz, los funcionarios marcan posibles pozos, caminos para llevar tuberías, embalses artificiales que ayuden a dosificar el agua según las necesidades. Pero saben que no basta con trazar líneas en un papel. Deben escuchar a quienes viven en las alturas, a quienes han pasado la vida midiendo las nubes y sintiendo la sed de la tierra. Cada nueva perforación se hace con mimo, casi con reverencia. No perforan a la ligera. Primero se reúnen con la comunidad, explican el plan, presentan gráficos sencillos que muestran antes y después. Instalan sensores para que cualquiera pueda consultar los datos en un teléfono móvil. Así, a las 8 de la noche, cuando los vecinos regresan del trabajo, hay pantallas en las juntas de agua donde se proyecta en tiempo real
el nivel del lago subterráneo y los volúmenes extraídos. Es un ejercicio de transparencia simple, pero poderoso. Invita a todos a ser guardianes del tesoro. ¿Y qué sucede en las praderas bajas de Bolivia, donde los humedales parecían condenados a desaparecer? Gracias a descargas controladas, pequeñas corrientes emergen de nuevo al exterior. Esas corrientes alimentan charcas donde regresan las aves migratorias. Imagine un flamenco rojo posándose en aguas que vuelven a brillar al sol, o patos que levantan vuelo al detectar peces recuperando sus charcas. La película de la naturaleza revive escena tras escena. Cada vez que un pájaro alza el vuelo, alguien celebra en silencio, como si el viejo altiplano respirara con más fuerza. La Academia de Ciencias de la Paz organiza viajes de campo para estudiantes de colegios rurales. Los niños forman grupos y caminan con los profesores hasta los puntos de medición. Llevan cuadernos donde anotan la temperatura del aire, la humedad del suelo y el sonido del viento entre juncos. Al final de la jornada, sentados a la sombra de un árbol achaparrado, debaten por qué es vital respetar ese caudal. Si se extrae demasiado rápido, los ojos de agua se cerrarían para siempre. Aprenden que el agua subterránea no es infinita, que incluso un gigante puede dormirse para siempre si lo despertamos a golpes. En las noches más despejadas, las estrellas parecen brillar con un fulgor distinto sobre los Andes. Algunos astrofísicos creen que el peso del agua bajo tierra puede incluso influir, de forma muy leve, en la inclinación de las placas tectónicas. Puede sonar a ficción, pero ilustra cuán poderoso es aquello que no vemos. Todo está conectado. El agua oculta, a cientos de metros de profundidad, ejerce una suave presión que, sumada a la de las montañas, equilibra un delicado sistema. Ya se plantean proyectos de microcentrales hidroeléctricas de bajo impacto, donde la fuerza del agua emergente movería pequeñas turbinas para generar electricidad en comunidades alejadas. No se trata de gigantescos represas ni de inmensos embalses, sino de instalaciones modestas que aporten luz a escuelas y centros de salud. De esta manera, el agua cumple doble función: apoya la vida cotidiana y alimenta el progreso local. Sin embargo, hay llamadas de atención desde organizaciones ambientales. Recuerdan que, al extraer agua, puede introducirse aire y contaminantes. Por eso proponen una red de vigilancia, pozos de monitoreo dedicados exclusivamente a medir la calidad del líquido, muestreos semestrales y protocolos de emergencia. Así, si aparece algún compuesto extraño o un cambio en el pH, se detiene la extracción al instante. Es una red de seguridad colectiva, un seguro que protege tanto al agua como a sus guardianes. Los líderes indígenas, por su parte, recuerdan el concepto de agua madre. Para ellos, el fluido subterráneo es un ser vivo que merece respeto. Piden rituales de agradecimiento antes de cualquier perforación, ceremonias donde se ofrezca coca, maíz tostado y agua bendita. Estas prácticas no son solo simbólicas, fortalecen el compromiso de todos con la protección del recurso. Cada cuchara de maíz que cae al suelo es una promesa de cuidado, de no tomar más de lo que la tierra puede dar. En las fronteras, las conversaciones con Perú y Chile avanzan con cautela. No se trata de una puja violenta, sino de mesas de diálogo donde asisten diplomáticos y técnicos de los tres países. Se proponen acuerdos de cooperación, compartir estudios geológicos, diseñar redes de monitoreo transfronterizas y crear fondos comunes para apoyar a las comunidades afectadas por la sequía. Es un cambio de paradigma, de la rivalidad al trabajo conjunto, de la desconfianza a la corresponsabilidad. A medida que la noticia cruza los océanos, científicos de Europa, Asia y África muestran interés por replicar la metodología de investigación en sus territorios. En el cuaderno de bitácora del proyecto hay cartas de agrado de universidades que quisieran enviar delegaciones a aprender técnicas de mapeo con radar satelital, de perforación respetuosa y de gestión comunitaria. Surgen foros virtuales donde se comparten hallazgos, anécdotas y hasta poemas inspirados por el agua subterránea. Porque, al final, el descubrimiento no es solo un logro técnico, es una fuente de inspiración para la humanidad. Cada vez que un niño pregunta si es cierto que bajo los pies hay un mar dormido, la respuesta debería ser sencilla: sí, y es nuestro deber cuidarlo. Ese es el verdadero desafío. No basta con encontrar agua, hay que preservarla. Y para eso necesitamos ciencia, leyes, respeto y, sobre todo,
la voluntad de cada persona que habita estas tierras. Porque al final, el agua nos habla a todos, ya sea en la voz de una campesina que recoge un poco de agua en su jarra o en el susurro de un geólogo que escucha los ecos de un lago invisible. El viaje apenas comienza. Aquel amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a teñir de oro las puntas de los cerros, doña María se detuvo junto al pozo comunitario. Con gesto sereno sumergió la cántara y sintió en sus manos el agua fresca, como si el tiempo hubiera retrocedido. Al llevar el líquido a los labios, casi pudo escuchar el eco de antiguos charcos, un murmullo suave, un suspiro de la tierra que reclamaba ser reescuchada. En los rostros de quienes la rodeaban se vio un brillo nuevo. La certeza de que el tesoro oculto bajo sus pies no estaba destinado únicamente a ingenieros o teóricos, sino a cada ser que necesite agua para vivir. Un poco más allá, en las laderas de un cerro quebrado, 2 niños jugaban con la boquilla de un pequeño manantial emergente. José sostenía una ramita, trazaba surcos en el barro mientras su hermana Ana observaba cómo cambiaba el curso del hilo cristalino. «Mira», le dijo José, «así como el agua encuentra su camino, nosotros también encontraremos soluciones». La niña sonrió, consciente de que aquellos charcos nada tenían que ver con la aridez de otros inviernos. Bajo sus pies, el gran lago subterráneo enviaba flecos de esperanza hasta los rincones que creían perdidos. En la escuela de la aldea, la maestra Laura decidió dar una lección muy distinta esa mañana. Reunió a los alumnos en semicírculo alrededor del viejo mapa mural. Sobre la cartulina, señalaba con un marcador verde los trayectos de las corrientes invisibles. Les contó la leyenda de los sabios antiguos, quienes creían que bajo la roca dormían peces gigantescos que conocían secretos del pasado. Luego, simplemente pidió a cada niño que dibujara lo que imaginara en el fondo de ese lago oculto. Salieron obras coloridas, sirenas de montañas, luces titilantes y formas imposibles. La imaginación infantil comprendía lo que la ciencia apenas comenzaba a vislumbrar. Al mediodía, justo cuando el reloj marcó las 12 de la mañana, un grupo de técnicos bajó a un mirador natural para instalar un panel informativo. Colocaron fotografías de satélites y un diagrama sencillo que mostraba el perfil de las montañas y el manto rocoso. Con letras grandes resumieron los cuidados básicos. No taladrar sin permiso, no verter detergentes, respetar los manantiales. Algunas personas adultas se acercaban a leer, compartían opiniones y hacían preguntas con la seriedad de quienes conocen bien la urgencia de cada gota. Fue una pequeña ceremonia cívica, un pacto tácito entre vecinos y expertos. Por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, el aire tomó un tono más fresco. En la poza donde emergía un riachuelo secundario, Humberto y Lucía dedicaron la jornada a recoger registros de fauna. Capturaron con delicadeza pequeños insectos acuáticos y crías de peces que comenzaron a reaparecer después de años. Entre análisis rudimentarios en el campamento móvil, verificaron que la calidad del agua era extraordinaria, suave al tacto, sin olor ni turbidez. Esto no es solo un regalo para nosotros, es también un refugio para quienes vuelven a la vida, comentó Lucía mientras liberaba un alevín en una poza improvisada. En uno de los cerros cercanos, un chacu ancestral, que en lengua quechua significa corredor de animales, cobró renovada importancia. Antiguamente, esas sendas permitían a vicuñas y llamas moverse libremente en busca de agua. Con la recuperación de los manantiales, planificaron proteger esos corredores para que la fauna silvestre pueda transitar sin obstáculos. Se trazaron cercas vivas hechas de maqui y chilco, arbustos autóctonos que además de servir de contención, ofrecen frutos para aves y pequeños mamíferos. Así, el agua subterránea no solo devuelve riego a las parcelas, sino que reactiva un antiguo puente ecológico. Al caer la noche, en la pequeña plaza del poblado, encendieron una fogata donde hombres y mujeres compartieron historias. Don Victoriano, de 72 años, relató cómo en su infancia había llegado a beber agua apenas dulce, mezclada con ceniza de volcanes lejanos. «Jamás imaginé que un día vería el hilo de agua con tanta fuerza», dijo. Luego, sacó de su bolsillo un pedazo de piel curtida. Era un trozo de pergamino que relataba antiguas ofrendas a la Madre Agua. Lo sostuvo en alto, como un estandarte, y todos lo miraron con respeto. Aquella noche, entre canciones y tambores, se renovó un pacto de convivencia con el agua.
En las oficinas de un centro de interpretación cercano, el arqueólogo Carmen exhibió fragmentos de cerámica hallados en excavaciones de cuevas secas. Aquellas piezas aludían a ritos de agradecimiento al elemento líquido. Y ahora, con el descubrimiento del lago dormido, cobraban un nuevo sentido. Se proyectaron en pantalla las imágenes de grabados rupestres, manos humanas junto a formas onduladas que podrían representar manantiales. Nuestros ancestros ya sabían que debajo de la piedra corría un río secreto, explicó. Para ella, el hallazgo no era solo científico, sino la comprobación de historias que habían viajado de generación en generación. Al mismo tiempo, en un modesto taller de carpintería, don Gervasio trabajaba en la construcción de mesones de madera nativa, con acabado pulido. Serían instalados en los puntos de reunión comunitaria para apoyar las explicaciones de los técnicos. Entre virutas y martillazos, defendía la idea de que todo proyecto debía impulsarse con materiales locales. Si el agua es nuestra, la madera también debe serlo, decía. Cada mueble llevaba tallados motivos de hojas y peces, un recordatorio de que la artesanía y la ciencia pueden caminar juntas. En la radio local, justo a las 8 de la noche, comenzó un programa especial dedicado al nuevo lago subterráneo. Con voz pausada, el locutor presentó testimonios de campesinos, entrevistas con docentes y hasta un par de melodías compuestas por jóvenes cantores. Invitó a la audiencia a participar en un boletín de sugerencias. ¿Cómo usar el agua para huertos familiares? ¿Qué prácticas agrícolas conservar? ¿De qué manera respetar las vertientes? Fue la primera vez que tanta gente pulsó el mismo botón de sintonía. Un coro que reclamaba un manejo colectivo del gran tesoro oculto. Y en medio de aquella sinfonía de voces, la palabra equilibrio volvió una y otra vez. Equilibrio entre lo que la Tierra quiere dar y lo que la humanidad debe tomar. Equilibrio entre tradición y tecnología, entre cuidado ambiental y desarrollo local. El lago subterráneo de Bolivia, esa masa de agua que yacía en silencio, había despertado para convertirse en un espejo donde se reflejan los anhelos de una comunidad entera. Cada nueva historia, cada nueva imagen, cada canción compuesta al calor de la fogata, añadía un matiz más a un relato que apenas comenzaba y que prometía ser tan profundo como el agua misma. Aquel atardecer, cuando el sol se deslizaba entre nubarrones anaranjados, un grupo de mujeres se reunió junto a un viejo roble inmenso. Eran artesanas que tejían tejidos de lana y, mientras entrelazaban colores y texturas, hablaban de cómo el agua subterránea había cambiado la vida en el altiplano. Contaron que ahora los tinteaderos con aguas limpias permitían que los colores duraran más y que los ponchos recobrasen su brillo antiguo. Cada hilo era una historia, una promesa de abundancia que se tejía con cada gota rescatada de las profundidades. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, un técnico del ministerio instaló un tablero informativo en la plaza principal, pero en lugar de números fríos, mostró fotografías de rostros, la mirada de un pastor de llamas, la sonrisa de una maestra y el gesto pensativo de un estudiante. Bajo cada imagen, una frase sencilla. Esto es para ti, para tus hijos, para cada ser vivo que sueña con beber agua pura. De esa forma, la información se sentía cercana, como si el corazón del proyecto latiera al ritmo de la gente del lugar. Un poco más tarde, a eso de las 10, don Ernesto, un herrero de manos callosas, acercó su martillo a la fragua. Con cada golpeteo, moldeaba piezas de hierro para las nuevas compuertas que regularían el caudal de un arroyo restaurado. Explicó que antes el agua corría descontrolada y erosionaba el suelo. Ahora, con cuidado y con la sabiduría de las comunidades, podían abrir y cerrar el flujo para llenar charcas de pesca familiar. Es un oficio antiguo que resurge, decía, pero ahora el metal lleva impreso el nombre de nuestra tierra renovada. A media mañana, los alumnos de la escuela emprendieron una expedición hasta un manantial vecino. Con sus cuadernos en mano, registraron el sonido del agua al brotar, midieron su temperatura con termómetros sencillos y observaron el color del cielo reflejado en el charco. La maestra les pidió que dibujaran no solo lo que veían, sino también lo que sentían, el alivio de saber que su pueblo ya no sería víctima de la sed. Los trazos infantiles dibujaron nubes suaves, manos extendidas y largas sendas de gotitas que bailaban al viento. Cuando el reloj marcó las 12 del mediodía, una camioneta trajo a un grupo de médicos para instalar un puesto sanitario móvil junto al río revivido.
Allí ofrecieron consultas gratuitas, dando prioridad a quienes tenían problemas de piel causados por el uso de aguas contaminadas. Una doctora explicó que con el agua dulce el riesgo de infecciones bajaba drásticamente y que los niños podían bañarse sin miedo a erupciones o picaduras. Este proyecto no solo rescata agua, salva cuerpos y corazones, dijo al terminar su charla. A la 1 de la tarde, en un corrillo en la orilla del arroyo, un técnico en biología soltó en el agua pajillas de bambú sembradas con algas beneficiosas. Explicó con calma que esas algas ayudan a purificar el líquido de manera natural, alimentando a pequeños invertebrados que, a su vez, limpian el fondo de hojas secas y sedimentos. La comunidad observó atenta, pues sabían que cada intervención debía respetar el equilibrio. No basta con extraer, hay que devolver salud al ecosistema. Por la tarde, cerca de las 4, un grupo de folcloristas llegó con zampoñas y charangos para preparar una ceremonia de agradecimiento. Bailaron en círculo, con pasos que imitaban el fluir del agua, y entonaron versos que hablaban de los ríos que vuelven a nacer bajo la luna. Los más ancianos lanzaron chorros de agua a las raíces de un sauce, en señal de gratitud. Fue un instante de comunión. La tierra, el agua y la música uniendo memorias milenarias con la esperanza del mañana. A las 6 de la tarde, la radio local emitió un espacio dedicado a los guardianes del lago dormido. Allí hablaron representantes de diferentes comunidades. Una joven ganadera contó cómo ahora podía ofrecer mejor pasto a sus ovejas gracias a regadíos controlados. Un profesor de geografía describió cómo planeaba incluir esta experiencia en sus clases, y una cocinera demostró cómo preparar platos tradicionales usando agua recién emergente. Cada relato reforzaba la idea de que este bien era de todos y para todos. Al caer la noche, en la sala comunal, una proyección mostró imágenes del subsuelo, montañas de roca, galerías de agua y la silueta de peces fosforescentes que nadie había visto aún, pero que la imaginación colectiva hacía brillar. Después, un anciano tejedor sacó una flauta chica y tocó una melodía suave que decía más que 1000 palabras. Fue un acto silencioso, donde la emoción llenó el espacio. Nadie se apresuró a hablar. Cada quien comprendió que, en ese momento, el respeto era el idioma común. Mientras tanto, en un remoto desvío de la carretera, una pequeña fábrica de quesos artesanales comenzó a planear su traslado para aprovechar las aguas puras. Sus dueños contaron que la textura y el sabor cambiarían. El queso tendría un toque más cremoso y el yogur más suave, pero prometieron usar solo la cantidad justa, sin malgastar ni una gota. El secreto está en el ritmo de la naturaleza, explicaron, y nosotros queremos bailar al compás de ese ritmo. Al mismo tiempo, online, un joven ingeniero en la ciudad de La Paz montó un foro virtual donde se podían seguir en tiempo real los niveles de agua en varios puntos del altiplano. Con un clic, cualquiera veía gráficos sencillos y mensajes de alerta si algo cambiaba. Así, estudiantes, investigadores y vecinos se sentían conectados con aquel gran lago invisible que ahora hablaba a través de números y colores. Era otra forma de contar la historia, adaptada al mundo digital. Cerca de la medianoche, la luna llena iluminó el sitio donde antes solo había piedras secas. Un guardabosques pasó caminando y dejó una lámpara solar encendida para recordarle a quienes lleguen de madrugada que, incluso en la oscuridad, el agua sigue allí, silenciosa y constante. En sus apuntes anotó una frase: «El lago duerme, pero vela por nosotros». Fue su manera de sellar un pacto de vigilancia y cariño. Al amanecer del día siguiente, una delegación viajera partió rumbo a la frontera norte para compartir la experiencia con comunidades de Perú y Chile. Llevaban consigo folletos, muestras de agua embotellada y la invitación a replicar la iniciativa. No se trataba de una competencia, sino de una alianza que trascendiera mapas y banderas. Porque, al fin y al cabo, el agua no entiende de líneas divisorias, solo conoce el camino de la vida. Y así, cada historia y cada gesto suman otro destello al relato enorme de ese océano oculto. Este viaje apenas comienza, y sus protagonistas son todos. La campesina que recoge agua al amanecer, el niño que sueña con sirenas de montaña, el obrero que moldea metal y la artista que pinta paisajes de esperanza. Cada uno aporta su voz, su canción, su baile y su oficio. Entre todos tejen un tapiz donde el agua subterránea ya no es un misterio,
sino un puente que une pasado y futuro, ciencia y tradición, un corazón solidario que late bajo nuestros pies.